Muy bien, buenas tardes nuevamente. Iniciamos la grabación de nuestra sesión síncrona del día de hoy, 20 de septiembre del 2022. Nuestro tema es el costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Sería la primera pregunta que debemos de respondernos, ¿no? ¿Qué significa o qué quiere decir el costo de capital? Si alguno de ustedes ya está pensando en qué quiere decir ese concepto, pues pudiera hacer referencia, ¿verdad?, a lo que implica la inversión, lo que se pone en riesgo en el momento de hacer una transacción o una operación financiera. ¿Qué es el costo de capital? Bueno, pues este es un concepto financiero y se dice que es de suma importancia, pues constituye un vínculo esencial entre las decisiones de inversión a largo plazo de la empresa y la inversión de los propietarios. ¿Sí? Es ese vínculo que va a permitir a los inversionistas el tomar ese vínculo entre los inversionistas y los negocios, que les permite tomar decisiones. Se trata en efecto de un número mágico, es un número el costo de capital, para decidir si una inversión es aceptable o no. Ese número pues no tiene un valor específico, no podemos decir que es 2, 3, 20, 25, 30, depende de muchos factores, pero a final de cuentas va a ser un número, expresado en términos porcentuales. Se puede definir como la tasa de rendimiento que debe ser percibida por un inversionista sobre su inversión proyectada. Esa es una manera de definir el costo de capital. El rendimiento esperado o percibido por un inversionista sobre una inversión proyectada o sobre una inversión llevada a cabo. Si se mantiene el riesgo constante, ustedes o ya vimos que el riesgo pues es una condición ineludible en los proyectos de inversión. Hay proyectos donde el riesgo es mínimo, pero también hay proyectos donde el riesgo es muy alto. Por eso el costo de capital también debe de verse alterado. Si dice aquí el autor que si se mantiene el riesgo constante, ¿sí?, la aplicación de proyectos con una tasa de rendimiento por encima del costo de capital, se incrementará el valor de la empresa y viceversa, ¿sí? Es decir, cuando el costo de capital está por debajo, ¿sí?, del rendimiento dado por los proyectos realizados, entonces el valor de la empresa crece. Naturalmente que si el valor de los rendimientos esperados está por debajo del costo de capital, pues el valor de la empresa disminuye o decrece. Vamos a entender el costo de capital como una tasa, ¿verdad? Una tasa de rendimiento que vamos a compararla con ciertas tasas que van a aparecer en los diferentes instrumentos de inversión que vamos a ver el día de hoy. Bueno, preguntas, comentarios. Todo bien, gracias. Bien, ¿cuáles son las fuentes de capital a largo plazo? Porque hablamos de que el costo de capital tiene que ver con inversiones a largo plazo. ¿Por qué no de corto plazo? Bueno, pues porque de corto plazo generalmente, ¿sí?, nosotros tenemos definido bien lo que son esos recursos utilizables, ¿no? En el corto plazo, el costo de ese financiamiento regularmente se toma por falta de liquidez en las empresas para utilizarlo como capital de trabajo. Sin embargo, no se utiliza para las inversiones. Una inversión, un proyecto de inversión, regularmente es a largo plazo, ¿verdad? Constituimos un nuevo negocio o emprendemos un negocio pensando en el largo plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo no viven los negocios, ¿verdad? Es una ilusión el pensar que un negocio va a sobrevivir tratando de invertir capital y querer recuperarlo en el corto plazo, pues eso es imposible prácticamente. ¿Cuáles son las fuentes de capital a largo plazo? Que es a lo que nos vamos a referir aquí. Existen 4 fuentes básicas de fondos a largo plazo para la empresa. Los pasivos a largo plazo
las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas. ¿Sí? Y podemos emplear la parte derecha de un balance general para ilustrar dichas fuentes. Nosotros tenemos del lado izquierdo a los activos y del lado derecho a los pasivos y el capital. ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, cada vez que doy el acceso a un compañero, pregunto por si no se me va la imagen. Pero bueno, primeramente vamos a hablar de estas fuentes de financiamiento que hablamos de los fondos a largo plazo, como son los pasivos a largo plazo, que serán documentos por pagar, ¿verdad? De bancos generalmente. Pues los que más comúnmente se generan en empresas son las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas. Nosotros vamos a hablar en esta ocasión de las acciones preferentes y las acciones comunes y vamos a medir el costo de capital de cada una de ellas. ¿Cómo se mide el costo de capital de las acciones preferentes y luego de las acciones comunes? ¿Qué son las acciones preferentes? Bueno, pues estas representan un tipo especial de interés sobre la propiedad de la empresa. Los accionistas preferentes deben recibir sus dividendos establecidos antes de la distribución de cualquier utilidad a los accionistas comunes. Como las acciones preferentes constituyen una forma de propiedad, se espera que los ingresos provenientes de su venta sean mantenidos durante un periodo infinito. La mayor parte de los dividendos de las acciones preferentes son establecidos como un monto en unidades monetarias, es decir, X unidades monetarias por año. Sin embargo, hay también dividendos que se establecen como una tasa porcentual anual. Las acciones preferentes, resumiendo lo anterior, pues son aquellas aportaciones que se hacen al capital, ¿sí?, por parte de accionistas llamados preferentes y a quienes se les ofrece, ¿sí?, un rendimiento o una utilidad asegurada, es decir, se les van a pagar esos rendimientos en pesos o también en porcentaje. Tenga o no tenga la empresa utilidades, ellos van a recibir lo que los emisores de las acciones preferentes prometen. Entonces, estas acciones preferentes no son generalmente adquiridas por los accionistas de las empresas, ni tampoco forman parte del consejo de administración, tienen ciertas restricciones, ¿verdad? Son inversionistas, sí, pero con ciertas restricciones para la toma de decisiones. Ellos aportan su capital en espera de un rendimiento o de una utilidad por acción prometida u ofrecida. ¿Cómo calculamos el costo de las acciones preferentes? El costo de las acciones preferentes lo vamos a conocer como K sub P, ¿sí? La expresión que tenemos aquí en la diapositiva, KP. Se calcula al dividir los dividendos anuales de este tipo de acciones, es decir, los dividendos de las acciones preferentes, entre los valores netos de realización procedente de su venta, NP, es decir, los costos de emisión y venta. Vamos a ver un ejemplo cómo se calculan estos. Se emiten acciones preferentes con un dividendo del 10% anual. Ya me salí. El costo de deuda a largo plazo en el mercado es del 5.6%. Se espera vender las acciones en su valor nominal de 87 pesos por acción. Se estima que el costo de emisión y venta de acción y venta es de 5 pesos por acción. ¿Cuál es el costo de las acciones preferentes? Bueno, pues ahí tenemos diferentes datos, alguna información que pudiera causarnos confusión para poder ubicar en una fórmula que tiene 3 variables. Me está dando este problema
1, 2, 3, 4 datos. Me da el 10% de los dividendos de las acciones preferentes. Me dice que el costo de deuda a largo plazo en el mercado es del 5.6. Se esperan vender en su valor nominal de 87 pesos y se estima un costo de emisión y venta de 5 pesos por acción. ¿Cómo lo voy a hacer para obtener el costo de capital de las acciones preferentes? ¿Qué deuda resulta más atractiva para la empresa emisora de las acciones preferentes? Bueno, pues vamos a tratar de resolver este problema. DP dijimos que era los dividendos anuales de las acciones preferentes. Entonces, DP es igual a 87, ¿sí? Que es el valor nominal de las acciones, por 0.10, que es el dividendo en términos porcentuales. 87 por 0.10 es igual a 8.7. ¿Sí? Ese es DP. NP. ¿Qué dijimos que era NP? Los valores netos de realización procedentes de su venta. Bueno, si se vende a 87 pesos su valor nominal y su costo de emisión es de 5 pesos, van a ingresar únicamente 82 pesos, ¿verdad? Es decir, 87 pesos es el valor nominal. 5 pesos es el costo de emitirlo y vender cada acción. Entonces, lo que realmente va a entrar a la empresa son nada más 82 pesos. ¿Cómo calculamos el costo de capital? Pues dividimos 8.7, que es el dividendo de las acciones preferentes, entre 82, el cual nos va a dar un resultado de 10.6%. Por tanto, es más atractiva la deuda a largo plazo que la emisión de acciones. Maestro, ¿De dónde encuentro esta respuesta? Sí, adelante. en la de NP, ¿se suma o se resta el 5? Porque 87 más, dice más 5, es igual a 82. Perdón, ahí es signo Es menos. menos. Sí, muchas gracias, es menos. Okay. Sí, o sea, es muy obvio, ¿no? Porque si yo gasto me van a cobrar 5 pesos por la emisión y la venta de las acciones. Y se van a vender a 87 pesos. ¿Realmente cuánto va a ingresar a la empresa? Pues 82 pesos, ¿verdad? Muchas gracias por tu observación. Y corregimos el error ya en la diapositiva que va a aparecer en el video. La que ustedes tienen en su aula, pues va a tener ese signo más para que lo corrijan. Bueno, entonces, el 10.6% es el costo de capital de las acciones preferentes. Dice, ¿qué deuda resulta más atractiva para la empresa emisora de las acciones preferentes? ¿El 10.6% o el 5.6%, que es el costo de deuda a largo plazo en el mercado? Pues es más costoso la emisión de acciones preferentes, ¿verdad? 10.6 es mayor que 5.6. Entonces, todos los datos que aparecen en el problema son utilizados y son aplicados para resolverlo, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? No, maestro. ¿No? Ninguna. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de las acciones comunes. Las acciones comunes, como ya sabemos, son aquellas que están en poder de los propietarios reales de una empresa, quienes a su vez son los últimos en recibir cualquier distribución de utilidades o activos. El costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido por los inversionistas de mercado sobre las acciones. Vamos a ver que existen dos formas de financiamiento a través de estas. Uno es con las utilidades retenidas y dos, con las nuevas emisiones de acciones comunes. ¿Sí? Como primer paso para calcular ambos costos, debe estimarse el costo de capital de las acciones comunes. Primero tenemos que saber cuál es el costo de capital de las acciones comunes. ¿Quiénes son los propietarios reales de la empresa? Pues los accionistas comunes. Ellos sí son parte del consejo de administración.
La ventaja que tienen ellos es que forman parte de las decisiones que toma la empresa. Son directamente los más involucrados en casos de una situación de riesgo, ¿verdad? Son los últimos en recibir cualquier distribución de utilidades en caso de que las haya, o bien en caso de una quiebra, de una bancarrota, pues son los últimos en recibir los activos que se van a liquidar en una empresa. Sabemos nosotros que en primer lugar están los trabajadores, luego vienen las instituciones gubernamentales como Hacienda, el Seguro Social, en tercer lugar viene el sistema financiero y en cuarto y último lugar están los accionistas. Entonces, si sobra algo después de liquidar una empresa, pues serán los accionistas los que lo reciban, ¿verdad? Dentro de la formalidad en el ámbito de la liquidación de empresas. Bueno, veamos entonces el costo de capital. ¿Cómo calculamos el costo de capital de las acciones comunes? Bueno, pues esta es una tasa a la cual los inversionistas descuentan los dividendos esperados de la empresa a fin de determinar el valor de sus acciones. Hay dos métodos para medir el costo de capital de las acciones. El primero es el modelo de evaluación de crecimiento constante, que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y pues, es muy sencillo. Dice, el modelo de evaluación de crecimiento constante se basa en la premisa en que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros, que se espera proporcione esta a lo largo de un periodo infinito. Como ustedes recordarán, en matemáticas financieras vieron el concepto del valor presente, ¿verdad? ¿Alguien quiere pues recordarnos al resto del grupo en qué consiste el valor presente de un valor futuro? Maite, Laura, el valor presente es Rosy. Lo que cuesta por decir la acción ahorita. Es el valor presente. ¿Y cómo y cómo traigo un valor futuro a un valor presente? ¿O cómo sé cuál es el valor presente de un valor futuro? En términos financieros, ¿verdad? Ya patiné, no me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién le ayuda a Rosy? Laura. El valor presente es cuando calculamos el valor actual que tendrá una cifra o cantidad de determinada, por decir, y el valor futuro, pues se puede decir que es lo que estamos esperando de un determinado capital al final de un periodo. ¿Es correcto? Sí, pero ¿cómo lo haces o cómo sabes cuál es ese valor del futuro hoy? ¿Cómo lo traes al día de hoy? Porque la toma de decisiones es el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Yo voy a tomar una decisión de inversión hoy. La inversión puede ser a un plazo determinado. Si hablamos de largo plazo, pues es mayor a un año. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿verdad? Y puedo estimar un rendimiento esperado a los 5 años. ¿Cómo sé que ese rendimiento esperado, cuánto vale ese rendimiento hoy? ¿Cómo sé cuánto vale hoy? Maite. Es como lo acaba de mencionar, por el rendimiento que yo espero. Si yo voy a hacer una inversión, necesito saber cuál es el rendimiento que me va a generar o que me están ofreciendo en ese momento. Y si no mal recuerdo, se tiene que hacer por ahí una multiplicación entre el valor por el rendimiento entre los días o una cosa así, no recuerdo muy bien. Entre los meses, ¿qué es? Sí, porque es el periodo que yo espero. Necesito saber
cuánto va a valer en ese tiempo. Bueno, acuérdense ustedes del tema de valor del dinero a través del tiempo, que es el tema inicial de la materia de matemáticas financieras, específicamente cuando hablamos del interés compuesto, ¿verdad? El interés compuesto, como nosotros sabemos, es un rendimiento, ¿verdad? Es un costo que dependiendo del que use el dinero en el futuro, pues tiene que pagarle a quien lo prestó o a quien lo adquirió, ¿verdad? Quien lo adquirió, pues tiene que pagar un interés. Y quien lo prestó tiene que obtener una ganancia, un rendimiento, que a la vez también es el interés que le va a pagar el que le pidió prestado, ¿verdad? Podemos estar en cualquiera de las dos posiciones, que prestamos o que nos prestan. Pero al final de cuentas, el tratamiento que se le da al dinero a través del tiempo es en función a la capitalización que tiene como consecuencia de varios factores, entre otros la inflación y la ganancia esperada por quien presta el dinero. La inflación es un costo que no se le debe de quitar a lo que nosotros queremos proyectar en el futuro. Si, por ejemplo, la inflación anual es del 8%, ¿verdad? Yo voy a hacer un préstamo, estoy hablando de mí, yo voy a hacer un préstamo a alguien que me lo solicite, y si yo tengo los recursos para hacerlo, pero vamos a suponer que los tengo, pues yo no le voy a cobrar el 10%, perdón, el 8%. ¿Por qué no le voy a cobrar el 8%? Porque el 8% se lo va a comer la inflación. Entonces le tengo que cobrar el 8% más otro porcentaje que yo quisiera obtener porque mi dinero va a estar en juego. Si yo se lo presto a una persona que poco conozco, que no conozco mucho, y que me va a firmar unos documentos y a lo mejor me deja una garantía, pues yo voy a decir, hay un riesgo alto de que me pague esta persona, más bien un riesgo alto de que no me pague. Entonces le voy a cobrar el 8%, pero como es muy riesgoso, pues le voy a cobrar otro 20% más. Es decir, le voy a cobrar el 28% de interés. Y yo estoy seguro que con ese interés, pues va a decir, pues mejor no le pago. Entonces yo con lo que tenía de garantía, pues a lo mejor me quedo ahí con ese pago, ¿no? Pero bueno, pensemos en que le voy a cobrar el 28%. ¿Cómo sé cuánto dinero voy a obtener en un plazo determinado cuando yo vaya a cobrar? ¿Lo tengo que valorar hasta que cobre o lo puedo valorar desde hoy? Lo puedo valorar desde hoy porque le puedo cargar el interés al préstamo con un factor. Acuérdense, en matemáticas financieras es 1 más la tasa de interés elevado a la potencia n. 1 más i elevado a la n. ¿Sí se acuerdan? Ese factor del interés compuesto. Entonces, sí, si yo tengo 1 más 0.28, que es el interés que le voy a cobrar, lo voy a elevar a la 4, que son 4 años, el préstamo que le dé a la persona. 1 más 0.28 a la 4. Entonces, ese va a ser el valor futuro del préstamo que yo le voy a dar hoy y que me va a regresar dentro de 4 años. Así yo puedo estimar el valor del dinero en el futuro. Ahora, si la situación es al revés, es decir, yo quiero saber que él me va a garantizar pagarme una cantidad determinada dentro de 4 años de un monto que yo le preste hoy y me va a pagar un monto estimado, bueno, pues yo puedo traer a presente ese valor futuro dividiéndolo entre el 1 más i a la n. Lo divido entre el factor y me va a dar ese valor hoy. Eso se conoce como descuento en finanzas. Ese es el valor descontado. Eso es a lo que se hace referencia aquí el autor cuando hablamos del costo de capital de las acciones comunes. Dice, se basa en la premisa en que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros. Por eso está dividido entre KS menos G. Lo está descontando, que se espera proporcione esta a lo largo de un periodo infinito. P0 es el valor presente, el valor de las acciones comunes. D1 son los dividendos esperados por acción al final del año 1. KS es el rendimiento requerido sobre las acciones. Y G es la tasa constante de crecimiento
de los dividendos. Esta es la fórmula para calcular el costo de capital de las acciones comunes. Vamos a ver un ejemplo. Primero, pues hay que despejar de esta fórmula P0, pues hay que despejar KS, que es el costo de capital de las acciones preferentes. Al despejarlo, pues obtenemos esta otra que está aquí. KS es igual a D1 sobre P0 más G. Esa es la fórmula para determinar el costo de capital de las acciones comunes. Veamos un ejemplo. Determinar el costo de capital de acciones comunes. El valor de mercado P0 de sus acciones comunes es de 50 pesos por unidad. Es decir, las acciones en el mercado financiero tienen un valor de 50 pesos. La empresa espera pagar un dividendo de 4 pesos al final del año siguiente, es decir, en el 2021. Vamos a suponer que estamos en el 2020. Los dividendos pagados sobre las acciones en circulación durante los 6 años anteriores son los siguientes, es decir, del 15 al 20. Son 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí también hay un pequeño error, aquí debe de ser 20. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dividendos pagados? Eso ya se pagó, ¿verdad? En el 2015 fueron 3.80, en el 2016 3.62, luego 3.47 en el 17, 3.33 en el 18, 3.12 en el 19 y 2.97 en el 20. Ese es un dato histórico, ¿verdad? En este problema nos están dando el precio de las acciones comunes, que es de 50 pesos, el dividendo que se espera pagar al final del año, que es de 4 pesos, y los dividendos de las acciones en los últimos 6 años. ¿Cómo calculamos el costo de capital de las acciones comunes? Bueno, primero vamos a determinar la tasa de crecimiento de los dividendos, porque esa tasa de crecimiento es esta G que aparece aquí en la fórmula. Esa es G, es la tasa de crecimiento de los dividendos. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues en 6 años vamos nosotros a hacer un cálculo muy sencillo. Dividimos el 2.97, que es el año más reciente, entre el año más antiguo, que es el 3.80. Divido 2.97 entre 3.80 y obtengo un dato estimado o promedio de 0.7815. ¿Sí? Ustedes en matemáticas financieras, pues debieron, o al menos les han de haber mencionado, que existen unas tablas, ¿verdad? Unas tablas de factores de interés, tanto de valor presente como de valor futuro, de anualidades vencidas y de anualidades anticipadas. Son factores de interés que aparecen en los libros de texto especializados en finanzas o en los libros de matemáticas financieras. ¿Es así? ¿Sí los conocen? ¿Alguno de ustedes los recuerda? ¿Laura? No, en lo personal no. ¿Mandé? Yo en lo personal no lo recuerdo. Bueno, vean, ¿tú, Maite? No, tampoco no recuerdo haberlos visto o que nos los hayan mencionado. Ok, bueno, voy a pedirles que busquen en su libro de texto, al final de los libros de matemáticas financieras o de finanzas, de administración financiera, vienen unas tablas donde vienen factores de interés. Esos factores de interés no son otra cosa más que el 1 más i a la n. Por ejemplo, 1 más 0.10 elevado a la 2, ya no necesito la calculadora o elevarlo, en la tabla lo puedo ir y encontrar. Ahora es muy sencillo todo esto porque aparece Excel y Excel me resuelve todos los problemas, ¿no? Y yo busco, ni las calculadoras financieras ya son tan usadas. Se usa el Excel y el Excel me da todo lo que yo le pida. Pero bueno, vamos a suponer que no siempre tenemos a la mano el Excel o simplemente que requerimos nosotros calcular ese factor.
Si tenemos a la mano un libro, pues acudimos a las tablas y encontramos ese factor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? ¿Sí? Nosotros determinamos el factor y decimos que el factor es 0.7815. Buscamos en el factor de interés de valor presente y ese número, 0.7815, se encuentra entre el 4 y el 5%. Yo puedo hacer pues un ajuste, ¿verdad?, entre estos dos números, ¿sí?, y encontrar el interés exacto. Sin embargo, con fines prácticos, pues me voy a ir por el 5%, ¿sí? El 0.7815 es el resultado que yo debe aparecer en tablas, pero el más cercano, que es 0.7823 o 0.7912, pues el más cercano es el que está al 5%. Entonces, tomo el 5%. ¿Cómo qué? Como la tasa de crecimiento, que es G, de los dividendos históricos. Entonces, ese es el 5%. Ahora, me queda nada más que sustituir en la fórmula. KS va a ser igual a 4, que es el dividendo esperado pagar para este año, sobre 50, que es el valor de mercado de las acciones. 4 entre 50 es un porcentaje, más el 5%, que está en términos porcentuales también, me va a dar el 13%. Aquí da 0.08. 4 entre 5 es 0.08 porque van a tener por ahí esa duda, entonces yo lo voy a expresar aquí 0.05, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0.13. Voy a quitar este aquí y lo voy a hacer igual a 13%, ¿verdad? 4 entre 50 es 0.08. 0.08 más 0.05 pues es 0.13. En términos porcentuales va a quedar el 13%. Ese es el costo de capital de las acciones comunes. El otro caso pues sería dividir únicamente el dividendo sobre el precio de la acción. Ese es el costo de capital directo. Si en un problema no les dan los datos históricos de los dividendos pagados, pues no necesitan calcular G, ¿verdad? Únicamente dividen el dividendo esperado, que es de 1 o D, sobre el precio de la acción, y ese va a ser el costo del capital, simple y sencillamente. Bueno, para terminar el día de hoy, vamos a hablar del costo de capital promedio ponderado. Por ahí viene un ejercicio en sus actividades. Hay que calcular el costo de capital promedio ponderado. ¿Este qué es? Bueno, pues este indicador es un costo, refleja en promedio el financiamiento a largo plazo de la empresa, lo que se traduciría como el costo de capital total a largo plazo. Es decir, nosotros podemos tener un portafolio o una canasta, ¿verdad?, de inversión, y podemos nosotros calcular el costo de capital promedio ponderado, ya sea de acciones comunes y de acciones preferentes, ¿sí? Tenemos nosotros que para calcular el costo de capital promedio ponderado, se realiza una vez determinados los costos de las fuentes específicas de financiamiento, es decir, el costo de cada una de las fuentes de financiamiento. Y este se multiplica por su proporción en la estructura de capital, para luego sumar los valores ponderados. Es decir, eso va a ser K sub A, el costo de capital promedio ponderado. Es igual a multiplicar WI por KI, más WP por KP, más WS por KN. ¿Qué significan cada una de ellas? Bueno, pues WI es la proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital, ¿sí? WI es la proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital. La proporción, ¿cómo la voy a medir? Bueno, pues qué porcentaje del capital total o de la estructura del capital corresponde a deuda a largo plazo. WP es la proporción de las acciones preferentes en la estructura de capital. ¿Cuánto del capital total corresponde a acciones preferentes?
Y WS es la proporción de las acciones comunes en la estructura de capital. ¿Sí? Así tenemos que caray, porque me parecen, es que nada más copié y pegué, ¿verdad? Aquí es WS, jóvenes. Ay. Aquí es S. Y acá abajo es WI. WP y WS. Ahora sí. Tenemos WI, WP y WS. WI, WP y WS. Deuda a largo plazo, acciones preferentes y acciones comunes. ¿Qué porcentaje de la estructura de capital corresponde a cada uno? Bueno, pues aquí lo voy a saber. La suma de esas Ws debe ser igual a 1. Y cada una de ellas, es decir, la ponderación la voy a multiplicar por el costo de capital que corresponde a cada uno de ellos. KI, que es el costo de capital de la deuda a largo plazo, puede ser una tasa de interés dada por un banco. KP es el costo del capital de las acciones preferentes, ya vimos cómo calculamos KP. Y KN, que en este caso sería el costo de las acciones comunes. Déjenme utilizar la misma la misma letra que acá abajo. Entonces, WS sería la proporción de la estructura de capital depositada en acciones comunes, y KS pues sería el costo de capital de las acciones comunes. El total de esta multiplicación, el total de esta suma de los productos es igual al costo de capital promedio ponderado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? En la fórmula que estamos viendo, profesor, en el libro, en la última parte viene WS por KRON. Sí. Y en su diapositiva no trae el RON. ¿Influyen algo esas tres letras del final? Nada más tomen en cuenta que tenemos, ¿sí ven la diapositiva, verdad? No, ya no sé. ¿Ya no? Ok. Tomen en cuenta que en la fórmula aparece la estructura de capital de la empresa. En el problema debemos de identificar cómo está la estructura de capital. ¿Cuánto es de deuda a largo plazo? Y debemos de saber el costo de capital de la deuda a largo plazo. ¿Cuánto es lo que se invierte en la deuda de acciones preferentes? Si hacemos un ejemplo aquí rápidamente, por ejemplo, si yo quiero calcular KA, es decir, voy a calcular esta, tengo 10 minutos, espero no tardar de mucho. Vamos a suponer que tenemos un monto invertido de, ¿qué les parece? 10 millones de pesos, ¿sí? 10 millones de pesos, que pues para muchas empresas no significa nada, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo así. De los 10 millones de pesos, en deuda a largo plazo se tiene el 20%, ¿sí? Es decir, se gastan, ¿cuántos millones? 2 billones, ¿verdad? Esos 2 millones pues representan el 20% en acciones preferentes. Y vamos a suponer que el costo de capital de ese pues es del 18%, es decir, 0.18. ¿Sí? Está muy sencillo el ejemplo. En acciones preferentes es el otro 20%, bueno, vamos a suponer un 10% porque es muy costoso. El 10% que vienen siendo 1 millón de pesos, eso representa 0.10, y lo vamos a multiplicar porque es que este cuesta el 12%. ¿Sí? Vamos a multiplicarlo por 0.12. Y luego tenemos las acciones comunes. ¿Cuál es el porcentaje que falta para completar el 100? ¿Cuánto debe ser aquí?
¿Quién me responde? El punto 7. Punto 7, punto 70%. Digo, punto 70, que es el 70%. Y eso lo multiplicamos, pues vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que fuera el 10%. ¿Sí? Ese sería el costo de capital medio ponderado. Punto 20 por punto 18, ¿cuánto nos da? Si me ayudan con la calculadora, es punto 036, ¿sí es cierto? Sí, es correcto. Y luego punto 10 por punto 12, pues es punto 012, ¿verdad? Y luego punto 7 por punto 10, punto 07. ¿Es cierto? Sí. Sí, es correcto. Entonces aquí tenemos una suma de punto 10, punto 16, no, punto 7, a ver, ya sé, es punto 48 y punto 07, punto 55, ¿verdad? ¿Sí? Si estoy en lo correcto, pues díganme, aquí es punto 019, no es cierto, punto 072, entonces estoy mal. Si está en la calculadora. El punto 36 más el punto 12 más el punto 07 a mí me da 1.06. A ver, vamos a verificarlo. Abro la calculadora y es punto 036 más punto 012 más punto 07. Da punto 118. Ah, caray. ¿No? Sí. Sí, a mí me da 118. Punto 118. ¿Qué porcentaje, cuál es el costo de capital promedio ponderado? 11.8%. 8. ¿Verdad? No es el 18, no es el 12, no es el 10. El promedio ponderado, pues es 11.8. Si más se cargara acciones comunes, el costo promedio ponderado bajaría. Si más se cargara a costo de deuda a largo plazo, el costo promedio aumentaría, ¿verdad? Entonces, el costo promedio ponderado con esta estructura de 20% en deuda a largo plazo, 10% en acciones preferentes y 70% de acciones comunes, el costo de capital promedio ponderado es 11.80. ¿Sí? En la actividad viene un ejercicio parecido. Hay que hacer el cálculo del promedio del costo del capital promedio ponderado. ¿Sí? El día de hoy tuvimos muy poca asistencia, 12 alumnos, no sé a qué se deba esa situación. Quiero mencionarles que tuvimos buena respuesta en los exámenes, bueno, pero antes voy a terminar con la sesión síncrona de grabarla y continúo unos minutos con ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias a usted. Buenas noches.